Todas, primeramente agradecer a la gente del Colectivo Nacional por dejarme participar de este espacio. Creo que, por lo menos lo digo personalmente, participar de este tipo de espacios yo lo hago más allá de mi labor profesional como padre. Y como padre uno no puede no sensibilizarse con el flagelo. Así que celebro y ojalá haya muchas más organizaciones de este tipo que nos hagan visibilizar todos los días esta problemática. Dicho eso, voy a abordar un aplauso para la gente del Colectivo Nacional. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es el cambio de paradigma. El cambio de paradigma que se da a partir de la protección integral, del concepto de la protección integral. Básicamente, pasarlo. Bueno, un cambio de paradigma implica un profundo cambio de mentalidad de la época, de los valores que forman una visión particular de la realidad en turno. Yo creo que es un cambio de concepto acerca de determinadas cuestiones o instituciones que hace que deba modificarse tanto la forma como el fondo. O sea, es un antes y un después. En el caso nuestro, el inicio de la modificación del paradigma se da con la modificación de la Constitución en el año 94. La modificación del año 94 hace ingresar dentro de nuestro ordenamiento jurídico todo un paquete de convenciones y pactos. Entiéndase, un paquetito bien amplio y completo de derechos que estaban reconocidos internacionalmente, pero que no formaban parte de la normativa aplicable en nuestro territorio. Pasalo. Particularmente tenía dos características especiales. Primero, la jerarquía constitucional significa que esos pactos que estaban ingresando están por encima de las leyes provinciales y nacionales y demás normativas inferiores. O sea, en una colisión entre los pactos y las leyes inferiores, las que deben ceder son las leyes inferiores. Y por otro lado, se presumían operativos. ¿Qué quiere decir esto? Incluidas o reconocidas por la modificación del año 94, debían ser aplicadas desde el primero al último caso, que se pudiera dar judicialmente o administrativamente a partir de ese momento. Obviamente esto no aconteció y fue una de las primeras problemáticas que se generó. Entiéndase, estas convenciones quedaron en una cima muy alejada de lo que era la realidad nuestra o el día a día o el llano, ¿sí? Muchas veces se aplicaban normativas de orden local, de normas procedimentales que estaban en franca colisión con estas convenciones, pero quedaron totalmente aisladas, digamos, por falta de conocimiento, otras veces por falta de aplicación. La que a nosotros más nos interesa y nos toca es la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño se basa en 4 pilares fundamentales. Son los que recorren toda la Convención y también son los que terminan derramando la mayoría de los derechos que generan todas las leyes que vamos a ver a continuación. El derecho a la no discriminación. Todos los derechos de la Convención se aplican a todos los niños, niñas y adolescentes sin ningún tipo de discriminación. Esto rompe con el modelo viejo. El modelo viejo era exclusivamente judicial, lo que se conocía como la ley de patronato, ante una situación puntual, y también era bastante segmentaria porque uno veía que dentro o bajo la esfera de la ley de patronato se estigmatizaba la pobreza. Existían muchos chicos que terminaban institucionalizados por situaciones de pobreza, básicamente. Además era una cuestión pura y exclusiva del Poder Judicial. Un chico estaba en riesgo, por decirlo de alguna manera, y era un objeto que debía ser resguardado por el Poder Judicial. El Poder Judicial los colocaba en un asilo, en un lugar específico, y los dejaba supuestamente a resguardo. ¿Por qué digo supuestamente? Porque el chico estaba encerrado, alejado de sus afectos, alejado de su familia, muchas veces desconectado y sin poder, a pesar de que supuestamente estaba siendo protegido, sin poder disfrutar de una infancia. El interés superior del niño
creo que es el más importante de los principios. Absolutamente todas las medidas que se tomen administrativas, en el día a día, las que se puedan tomar a nivel hospitalario, las que se puedan tomar a nivel poder ejecutivo, tienen que estar tamizadas por ese principio. Ante todo, uno tiene que poner en crisis qué es lo mejor para el niño. El derecho a la supervivencia y el desarrollo. Todos los niños y niñas tienen derecho a la supervivencia y desarrollo óptimos. Después vamos a ver que esto es la puerta de ingreso para lo que sería posteriormente la autonomía progresiva. El derecho a ser escuchado. Todos los niños, niñas y adolescentes son capaces de expresar su punto de vista y tienen el derecho de opinar libremente como a ser considerado en función de su edad y grado de madurez. Continúa lo que manifestábamos en el punto anterior y también permite ingresar conceptos totalmente novedosos dentro de nuestro ordenamiento como ser el abogado del niño. Y bueno, básicamente el artículo 1 de la Convención nos indica claramente: máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos a los niños, niñas y adolescentes. Creo que no hay más nada que agregar. Esto te marca claramente cuál debe ser el norte y cuál debe ser el camino. Pasar. Yo les decía que la Convención, a pesar de que establecía, como vimos, derechos claros y precisos, no terminaba siendo aplicado, digamos. Pasaba que en la realidad tenía un grueso de fallos judiciales, de decisiones administrativas que se tomaban amparándose en leyes que eran anteriores a la inclusión de las convenciones internacionales, o directamente se seguía un código de procedimiento que obviamente al ser de fecha anterior colisionaba gravemente con los principios contenidos. Como decíamos, la gran fortaleza, y creo que este es el punto más importante de lo que tiene que ver con la niñez, es la operativización efectiva de los derechos incorporados. Fíjense lo importante que es que hasta la terminología que se utilizaba en respecto de los niños. Uno, durante mucho tiempo, yo al ser niño y al estudiar en la facultad, nosotros decíamos menores. Hoy está en desuso el término menores en razón de que uno entiende cierta degradación en la diferenciación entre menores y mayores. Por eso la implementación del término niños, niñas y adolescentes. Como decía, básicamente modifica el concepto de infancia, incluye el concepto de adolescencia a partir de los 13 años, ¿sí? Hace aparecer este concepto novedoso de la autonomía progresiva, diciendo claramente: no es lo que plantea el modelo viejo, un chico es la nada misma hasta que cumple 18 años, es un incapaz, como nosotros, yo lo he estudiado de esa manera, digamos, gran parte de la facultad lo hemos estudiado de esa manera. Era un incapaz hasta que, era un capullo hasta que al cumplir 18 años se convirtió en una mariposa. Nada pasa así de la nada al todo. Y eso es reconocido por la Convención. Establece la autonomía progresiva. Como primera medida le dices al chico: vos tenés derechos, vos sos sujeto de derechos. Lo define como sujeto de derechos especialísimo, dotado de supraprotección y de nuevas garantías que no le corresponden a todas las personas. El niño es portador de derechos, pero la capacidad de hacerlos efectivos, es decir, ejercitarlos por sí, se limita en la misma ley. Establece un rango totalmente novedoso, reconociéndole no solamente la posibilidad de que sean sujetos de derecho, sino reconociéndole la especialidad que tiene su situación y la propia progresividad del acceso al ejercicio efectivo por sí mismo de esos derechos. No, por el menos. Como decíamos,
saca a los menores de la esfera judicial, deroga la ley de patronato, que durante mucho tiempo, y creo que hasta hoy todavía existen los coletazos de esta idea acabada de que uno tiene que recurrir primero a la justicia es la que tiene que resolver. Un chico tiene un problema de este tipo, un chico es abusado, tiene un problema relacionado con este flagelo y listo, lo encierro, lo llevo a la justicia porque la justicia tiene que resolverlo. Ahora vamos a ver que de ninguna manera es así. El cambio de paradigma hace centro específicamente en esto y no hace otra cosa que reconocer el fracaso del viejo sistema. Chicos que estaban en instituciones, que terminaban a los 18 años pasando a la vida adulta sin tener absolutamente ningún horizonte, ninguna capacidad como para desarrollarse por sí mismo. No había una recuperación del daño que habían sufrido en su momento. Como decíamos, introduce el concepto del abogado del niño. Al reconocer la autonomía progresiva, reconoce que ese chico tiene la posibilidad de recurrir por sí mismo y no a través de sus representantes legales en el reclamo de sus derechos, aún en contra de la patria potestad. Ahí hay una colisión que se genera con la función de los asesores de menores, que todavía está en discusión y en delimitación. Y como decíamos, introduce fuertemente el concepto de protección integral. Y esto genera un cambio de institucionalidad. Y este creo que es el centro de la escena del cambio del paradigma. El cambio de institucionalidad tiene que ver con esto. Saca al Poder Judicial del manejo irrestricto y único de la situación de los menores y establece y monta un sistema de protección. Un sistema en el cual, a ver si pasa, todos los efectores del Estado, tanto un centro de salud, una escuela, son responsables de proteger los derechos de los niños. Lo que significa que la responsabilidad sobre el mismo empieza a distribuirse en los diferentes estamentos públicos. No es un problema del Estado, es un problema de todos los estamentos públicos en los cuales el chico tiene contacto. La escuela es responsable, al igual que la justicia, o más. La salud es responsable, al igual que la justicia, o más. Creo que la idea de sacar de la esfera de la justicia es, la justicia tiene una mirada muy particular, lo decía Silvana, lo mira como un objeto al chico, más en este tipo de delitos, más en este tipo de flagelos, es un objeto que contiene una prueba, que contiene restos de algo que puede utilizarse para una prueba. Entonces no tiene que ser tocado, no tiene que ser contaminado, muchas veces hasta ese término se utiliza, hasta tanto pase por la justicia. Coincidimos fuertemente con Silvana que esto no es así, está hasta cierto punto tergiversado. Si uno entiende la existencia de un Estado de Derecho, supone la existencia de una serie de principios que son los que se protegen, ¿sí? Todas las leyes suponen proteger ese tipo de principios. El principio de la vida está protegido por el Código Penal, que dice no matarás, sino será juzgado y será condenado de 8 a 25 años. El principio de la vida, o en este caso podríamos decir el principio de la integridad psicofísica de los chicos, siempre va a estar por encima del principio que protege el derecho al acceso a la justicia. No puede ser que el derecho al acceso a la justicia esté por encima del derecho a la salud psicofísica de un menor. Si entendemos que la cuestión es así, tenemos bastante tergiversado la colocación o la ubicación de los derechos. Volvé para atrás, me parece que me faltó algo. El sistema de protección integral está conformado por todos aquellos organismos y entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan, supervisan intersectorialmente las políticas públicas de gestión estatal o privada.
en todas las instancias, nacional, provincial y municipal. Los mismos están destinados a promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Acá hay una cuestión, no fue pensada y es parte de la problemática que yo creo que tenemos y uno de los grandes desafíos que se tiene para adelante. Hacer una corresponsabilidad entre diferentes organismos que tienen que ver con los niños, con nuestros niños, supone la intervención de diferentes organismos. Muchas veces esos organismos corresponden a diferentes ministerios y muchas veces a diferentes poderes. Cada poder, cada ministerio tiene una dinámica funcional muchas veces muy diferente y también muchas veces hay una dinámica interna de cada uno de mirar su propio procedimiento y no el procedimiento que está haciendo el otro. Ese es el desafío de plantear un sistema. Un sistema no puede funcionar si no está aceitado. No puede funcionar cada uno en su estanco, dedicándose a sus papelitos, a sus cosas. Hasta acá llega mi punto, a partir de acá le toca al otro. Eso no puede ser dentro de un sistema de protección. Lo sufrimos por ahí día a día, es parte de la problemática que tenemos día a día. Y yo creo que hoy y ahora, dentro de lo que son los operadores del sistema de protección, entiéndase, toda la gente que trabaja en los organismos que tienen o que se sienten tocados por la responsabilidad, es el desafío a vencer. Así como esas dos leyes, hay toda una serie de leyes que uno las ve en forma separada, que son reconocimientos expresos de derechos y que todos tienen la misma raigambre, digamos. Todos están contenidos dentro de las convenciones incluidas en el año 94. Uno cree que esto es un descubrimiento, que es una ley nueva, que es algo que sale ahora. Ya está contenido en las convenciones. Nada más que no, al estar allá arriba en esa cima que yo manifestaba hoy, no llegaba al llano y no era aplicado, no era conocido ni siquiera por quienes estaban a cargo de juzgarlos o aplicarlos. Particularmente volvemos un ratito. En este caso hablamos de lo que son la ley Piazza, la conocida ley Piazza, la ley 26705 y la 27206. Una modifica la otra. ¿Por qué digo la ley Piazza? Fíjense que tiene que venir una persona mediática, famosa, para que uno tenga que reconocer una problemática. Si en vez de llamarse Piazza se hubiera llamado Fernández, yo creo que no hubiera tenido la visibilización que tuvo. Lamentable, ¿cierto? ¿Qué establecía la ley Piazza? Bueno, para los que no conocen la situación de Roberto Piazza, había sido abusado cuando era chico, 30 años después puede contarlo. Particularmente en el momento que eso ocurre, todos los que estudian Derecho saben que para cada cosa hay un plazo determinado para reclamar, ¿sí? Cuando quería recurrir, le dijeron: no señor, usted ya no puede reclamar más esto porque está prescripto. El plazo que tenía usted para hacerlo ha terminado, no puede reclamar el resarcimiento, no puede reclamar el ejercicio, el resarcimiento de su daño o el ejercicio de su derecho. En ese momento se logra una modificación y se amplía ese plazo, haciéndolo correr al plazo de prescripción a partir de la mayoría de edad, a partir de los 18 años. ¿Sí? Seguía siendo inútil porque seguía mirando no a la víctima sino a la norma. En este caso, la víctima no debe mirar a la norma, sino la norma debe mirar a la víctima. Eso es crucial en esta situación. Ahora sí. El plazo para denunciar respeta los tiempos de la víctima y procesos de la víctima. Es decir, el proceso penal se ajusta a las víctimas y no al revés. Lo decía Silvana. Cuando uno es chico, cuando uno no tiene desarrollada su psiquis, muchas veces ante esto, esta bomba atómica que supone ser un flagelo de estas características, genera toda una reacción que, como parte de la autodefensa, genera bloqueos,
ocultamientos, gente que durante muchos años hace como si nada pasara, gente que sufre un montón de privaciones o tiene un montón de cuestiones que no entiende por qué le pasan y recién después de mucho trabajar puede llegar a la conclusión de que esto corresponde a esto y está maduro como para poder contarlo, no solamente contarlo abiertamente a alguien, sino contarlo ante la justicia, con todas las implicancias que eso supone. ¿Sí? Estamos hablando de tener que ir a prestar declaración, tener que ir a hacer frente ante un ámbito duro como es la justicia, de que te escuchen, de que te tomen toda la parte previa, digamos, tus datos, a usted a que viene, señor, es durísimo, digamos, para quien fue víctima de eso. Entonces, llegar a ese punto y que te digan, estar preparado y maduro y decir que vos no podías recurrir a ese ámbito, era una doble victimización a todas luces. Básicamente lo que hace esta modificación de la ley, amplía el plazo de prescripción, muchos le dicen, declara la imprescriptibilidad del delito, técnicamente, formalmente, en la realidad es así. Pero formalmente lo que hace es el plazo de prescripción empieza a cortar a partir de que uno hace la denuncia. Si uno tarda 45 años en hacer una denuncia, la denuncia debe ser tomada. Y ahí entramos en otra problemática y en otro desafío. El único ejemplo que tenemos de este tipo de delitos de imprescriptibilidad son los delitos de lesa humanidad, que son causas bastante raras y que no se dan frecuentemente. Entonces el próximo desafío es modificar la cuestión de fondo, modificar la cuestión de forma, porque al tener que ir a chocar con este tipo de procesos, decir, bueno, pero después de 30 años, ¿cómo hago para probarlo? Porque la justicia en ese sentido, aunque vos vayas con la realidad, adentro de tu cabeza tenés que probarlo. Parte de lo que decía hoy es la carga del proceso de la víctima. Es ahí donde va a existir otro desafío fuerte de modificar los códigos de procedimiento de tal manera de buscar la forma necesaria como para probar este tipo de delitos. Si uno tiene que entrar por los medios de prueba comunes y silvestres, y va a estar complicado, testigos, pericias de algún psicólogo que diga esta persona fue víctima de un trauma, y mi opinión personal por lo menos es que el convencimiento de los jueces a la hora de sentenciar tiene que ser muy grosero, si no siempre se está a favor de la libertad del victimario. Otro ejemplo de lo que decíamos, del cambio de paradigma, que fue, si uno quiere, el primero de los casos, la reducción de la edad de mayoría de edad de 21 años a 18 años. Y con posterioridad, y esto es lo último que podemos decir que salió, la reforma del Código Civil del año pasado, que a esta cuestión de la autonomía progresiva que estaba reconocida, que uno decía, estos chicos son sujetos de derecho y van a tener una progresividad teniendo en cuenta su capacidad, la capacidad de ir adquiriendo conocimiento, sabiduría, experiencia. Lo que hace el código es, lo parametriza, específicamente nos dice qué acto, muchas veces los más complicados son los que tienen que ver con acto médico, colocación de DIU, tatuajes, colocación de implantes mamarios, todo ese tipo de cosas que hasta cierto punto le quedaban al libre albedrío del juez, o sea, estaba reconocida la autonomía progresiva, pero no había una marca que te diga a partir de acá el chico está en situación de poder decidir por sí mismo esta situación o esta situación. Básicamente se tomaba de los códigos comparados, de códigos de otros países, la edad rondaba alrededor de los 14 años. Se entiende que hoy un chico de 14 años, y eso también está en discusión, en nuestra normativa a partir de los 14 años uno puede hacer uso de lo que es el abogado del niño, pero hasta eso está explícito. ¿Quién puede determinar que todos los chicos son iguales y que la edad de maduración, como decía yo hoy, sos un capullo las primeras 6 semanas y a la 7ª te convertís en mariposa? Eso no existe.
Cada chico tiene un desarrollo diferente y cada chico debe ser mirado con una mirada específica y diferente. Bueno, como conclusiones, claramente la modificación del año 94 y con ello todo el derrame que se fue generando de las convenciones de los derechos del niño amplió el espectro de protección de los niños, niñas y adolescentes y estableció esta corresponsabilidad que yo les digo. Que haya más personas protegiendo al niño no quiere decir que hoy en día se esté protegiendo de mejor manera al niño. Estamos en vía de eso, pero estamos en discusión todavía si estamos protegiéndolo como debería estar protegido. El Estado reconoce y da entidad al aporte de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en la protección y defensa de nuestros niños. Colectivo Nacional es un ejemplo de ello, digamos. Se reconoce la existencia de este tipo de organizaciones en reclamo y en el levantamiento de la voz de los niños, en el levantamiento de la voz de los que muchas veces no tienen voz. Como desafío, que la implementación y efectiva aplicación de los derechos contenidos en los convenios internacionales se profundice, lo cual debe ser reclamado por la sociedad toda. Esto que yo les digo, todavía en el listado de los pactos, todas las convenciones que habían sido incluidas, hay innumerables derechos que día a día son conculcados por el desconocimiento, porque siguen en esa cima, porque no han sido plasmadas en una ley provincial, no han sido plasmadas en una normativa administrativa, no han sido plasmadas en una ordenanza municipal. Eso es lo que hay que reclamar, continuar derramando la convención. Y obviamente que se multipliquen las acciones de concientización, capacitación y sensibilización del flagelo del abuso sexual. Si tocan a un niño, tocan a todos, es una frase que se escucha muchas veces, pero yo también creo que si se toca a un niño, se toca a todos los niños y también debería tocarse a todos los padres. Quiero terminar con una pequeña reflexión de Volnovich, que es un autor que ha escrito mucho sobre el abuso sexual infantil. Él manifiesta: las dificultades son siempre las mismas. El niño víctima para develar, los familiares no abusivos para creerle y apoyar, la escuela para ver e intervenir, los profesionales de la salud para denunciar y la justicia para actuar, y la justicia que además actúa inadecuadamente. Esta es la mirada que gran parte de la población y gran parte de la sociedad civil tiene respecto de la intervención del Estado, y ese es el desafío a romper. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los panelistas. Tenemos unos minutos para intercambiar algún tipo de opinión, hacer alguna consulta, así que